Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yelian Linares y en este video me estarán acompañando mis compañeros Rafael Alvarado, Zuleika Costa, Oswell Hidalgo, José Guevara, Yaseñor Opesa y Bexaida Mendoza. Somos estudiantes de Educación Integral de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, del subproyecto Artes Plásticas con la profesora Marixa Moreno. Hoy estaremos abordando un tema muy importante en el artes plásticas, como lo es el campo visual y la perspectiva. Ya entrando en contexto sobre qué es el campo visual se refiere al área total que una persona puede ver en un momento dado, sin mover los ojos o la cabeza. En el contexto del arte y el dibujo se relaciona con la porción del espacio representado en una obra. La perspectiva es una técnica artística que permite representar objetos tridimensionales en una superficie bidimensional, creando la ilusión de profundidad y volumen. Se basa en cómo los objetos aparecen más pequeños a medida que se alejan del observador. Referencias de la perspectiva. Punto de fuga. Es el punto en el horizonte donde las líneas paralelas parecen converger. Línea del horizonte. Representa el nivel de los ojos del observador y es donde el cielo y la tierra parecen encontrarse. Puntos de vista. Son las diferentes posiciones desde las cuales se pueden observar una escena afectando la representación visual. Principios generales de la perspectiva. Convergencia. La línea paralela parece converger hacia un o varios puntos de fuga. Superficie plana. La representación se realiza sobre una superficie bidimensional. Escala. Los objetos más cercanos se representan más grandes que los lejanos. Desvanecimiento. Los colores y detalles tienden a desvanecerse a medida que los objetos se alejan. Elementos fundamentales de la perspectiva. Punto de fuga. Es donde las líneas paralelas convergen. Línea del horizonte. Marca el límite entre el cielo y la tierra. Ejes de referencia. Son líneas que ayudan a establecer la proporción y la dirección de los objetos. Variaciones formales que puede presentar. Perspectiva lineal. Utiliza líneas rectas y punto de fuga. Perspectivas aéreas o atmosféricas. Se basa en el cambio de color y claridad para representar la distancia. Perspectiva isométrica. Utiliza un sistema de ejes en ángulos iguales para representar objetos tridimensionales sin punto de fuga. Métodos para resolver la profundidad del dibujo. Establecer la línea del horizonte y los puntos de fuga. Dibujar las líneas que guían desde los puntos de fuga hacia los objetos. Colocar los objetos en relación a estas líneas para mantener proporciones adecuadas. Aplicar técnicas de sombreado y color para aumentar la ilusión de profundidad. Aplicación de la perspectiva. La perspectiva se aplica en diversas disciplinas como arte, pintura, escultura y dibujo. Arquitectura, diseño de edificios y espacios. Fotografías, composición de imágenes para crear profundidad. Cine y animación, creación de escenarios tridimensionales. Método de encuadre. El método de encuadre es el proceso de seleccionar qué parte de una escena se incluirá en la composición final. Determinar el punto de vista. Elegir la posición desde donde se observará la escena. Seleccionar el campo visual. Decidir qué elementos serán visibles dentro del marco. Ajustar la composición, organizar los elementos dentro del encuadre para lograr equilibrio y armonía visual. Considerar la profundidad, usar técnicas de perspectiva para guiar a los espectadores a través de la obra. Composición en paisaje. La composición en paisaje se refiere a la organización y disposición de los elementos visuales dentro de una obra que representa un entorno natural. Los elementos clave en la composición del paisaje son los naturales y los humanos. Los elementos naturales son los componentes abióticos y bióticos, mientras que los elementos humanos
son los antrópicos. La tercera dimensión en el arte se refiere a la presentación de profundidad en una superficie bidimensional, permitiendo que el espectador perciba el espacio como si estuviera viendo un objeto real. Técnica para representar la tercera dimensión. La perspectiva lineal. Uso de puntos de fuga y líneas convergentes para dar la ilusión de profundidad. La superposición. Colocar objetos delante de otros para indicar cuál está más cerca. Tamaño relativo. Representar objetos más grandes en primer plano y más pequeños en el fondo. Sombreado y modelado. Aplicar sombra y luces para dar volumen y forma a los objetos. Análisis de la estructura cromática. La estructura cromática se refiere a la forma en que se utilizan los colores dentro de una obra para crear atmósfera. Elementos claves de la estructura cromática. Entre las estructuras tenemos paletas de colores, selección consciente de colores que utilizarán en la obra. Puede ser monocromática, un solo color, y policromática en varios colores. Armonía de colores. Relaciones entre los colores utilizados que pueden ser complementarios, colores opuestos en la rueda de colores, o analogía, colores adyacentes. Contraste. Uso de colores opuestos o diferentes. Intensidad. Para destacar elementos y crear interés visual. Temperatura del color. Colores cálidos como rojo, naranja, pueden transmitir calidez y cercanía, mientras que los colores fríos como el azul, verde, pueden transmitir frescura y lejanía. Valoración y saturación. El valor se refiere a la claridad u oscuridad del color, mientras que la saturación se refiere a la intensidad del color. Teoría de la sombra. La teoría de la sombra estudia cómo las sombras afectan la percepción visual de los objetos y su ubicación en el espacio. Elementos clave en la teoría de la sombra. Dirección de la luz. La posición de la fuente de la luz determina la dirección y longitud de las sombras. Tipos de sombra. Sombra proyectada. La sombra que un objeto proyecta sobre una superficie. Sombra formada. Las sombras que se forman en un objeto mismo debido a la luz que nos llega a ciertas áreas. Difuminado. Su intensidad puede variar dependiendo de la distancia al objeto y a la fuente de luz. Color de la sombra. No son simplemente grises o negras, pueden tener matices de color dependiendo del entorno y la luz que refleja. Impacto visual. Las sombras pueden añadir dramatismo, profundidad y realismo a una obra al definir formas y contornos.